Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, realizó un recorrido por algunos de los inmuebles que administra el Fondo de Reparación en la ciudad de Bogotá, que buscan generar recursos para indemnizar a las víctimas del conflicto. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, inició una serie de visitas a predios que administra el Fondo de Reparación a las Víctimas para conocer e inspeccionar el estado actual de los bienes entregados por exintegrantes de los grupos armados ilegales que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz. Estamos haciendo este recorrido, revisando bienes urbanos y rurales. Más de 1.624 bienes tenemos en estos momentos y vamos a recibir nuevamente bienes por parte de la Fiscalía. La entidad busca garantizar la adecuada administración de estos inmuebles y la recuperación total para luego generar recursos que permitan seguirles cumpliendo a las víctimas del conflicto. Pero adicional a eso, tuvimos la fortuna de visitar un bien de Salvatore Mancuso, que hoy podemos decir que está generando un arriendo para poder llevar esos recursos al pago de las indemnizaciones a las víctimas. A la fecha, de los bienes que ha recibido la entidad, se han monetizado inmuebles por más de 4.000 millones de pesos y bajo la figura de arrendamiento se han obtenido recursos por más de 2.000 millones de pesos. Piscicultura, ganadería y cultivo son algunas de las actividades que se realizan en varios bienes que administra el Fondo de Reparación a las Víctimas, con los cuales se generan recursos para indemnizar a las víctimas del conflicto. También el director de la unidad realizó una visita a estos bienes. Durante su visita a Puerto Boyacá, el director de la entidad visitó 3 predios rurales, de los cuales 2 generan actualmente ingresos que son destinados de forma exclusiva a los procesos de reparación de las víctimas del conflicto. Aquí en un municipio, un postulado, Arnubio Triana, entregó este postulado de Justicia y Paz, entregó este bien para reparar a las víctimas. El Fondo de Reparación de la Unidad para las Víctimas cuenta con 1.624 bienes, de los cuales más del 50% son rurales. Pero son bienes que tienen inconvenientes, situaciones legales que hay que definirlas y hoy estamos revisando primero el sostenimiento de los bienes, poderlos monetizar, pero mientras tanto garantizar el sostenimiento de los mismos. En la actualidad, la Unidad para las Víctimas, a través del Fondo de Reparación, trabaja para poner en marcha una plataforma digital que permitirá comercializar los inmuebles con los que cuenta la entidad. De manera virtual, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, participó del encuentro de jóvenes víctimas del conflicto armado. Las oportunidades de acceso a la educación, la empleabilidad y las estrategias productivas que garanticen bienestar fueron algunos de los temas que se trataron entre los 33 delegados de la Mesa Nacional de Participación en el encuentro. Desde la unidad hemos venido haciendo todo un proceso de acompañamiento. La cooperación internacional nos ha ayudado mucho en los programas para implementar y cerrar esas brechas que a veces son difíciles y que la cooperación internacional tiene experiencia para acompañar. Hay muchas experiencias que tenemos dentro de la unidad. La cooperación internacional ha sido fundamental, pero también el esfuerzo que hemos hecho dentro de la entidad. 150 delegados de 8 subregiones del país participaron de la construcción de la reforma al protocolo de participación efectiva de víctimas los días 11 y 12 de agosto. Según indicó Aurelena Acevedo, directora de Gestión Interinstitucional de la Unidad para las Víctimas, este trabajo inició desde el 2018, cuando se comenzaron a recoger los insumos e inquietudes de todos los actores involucrados en este protocolo. Es una propuesta de protocolo que se viene trabajando desde el año 2018, que se ha construido con las mismas mesas de participación, con sus propuestas. Para los delegados de las mesas de participación, este ejercicio es importante porque permite la participación de las víctimas. En este momento se están haciendo los aportes desde las mesas de víctimas de cómo debiera de ser ese protocolo de participación acorde a las necesidades y la funcionalidad de cada territorio. El compromiso es construir un documento que será consolidado por delegados de la Mesa Nacional de Participación y puesto en consideración en el plenario extraordinario de ese mismo órgano de participación el próximo 25 de agosto para finalmente entregar la retroalimentación de la propuesta a la Unidad para las Víctimas. En tiempos de pandemia, la Unidad para las Víctimas continúa trabajando. La entidad ha entregado más de 360.000 giros en atención humanitaria a víctimas que han sufrido desplazamiento forzado en el país.
Desde que fue decretado el estado de emergencia por la COVID-19, la Unidad para las Víctimas ha reconocido 63.917 indemnizaciones administrativas por un valor de 487.900 millones de pesos. Estas indemnizaciones han beneficiado a las personas que cumplen con los requisitos para obtener esta medida de reparación. Para solventar los efectos del aislamiento obligatorio en la población víctima del conflicto armado, la entidad ha entregado 37.412 paquetes de alimentación en 27 departamentos. En valoración de inscripciones del Registro Único de Víctimas por eventos individuales, fueron atendidas 24.128 solicitudes, que incluyen 47.914 víctimas y 132 por eventos masivos, que corresponden a 21.693 víctimas. Mediante los canales de atención no presenciales con corte al 7 de agosto, la entidad ha recibido 6.944.000 solicitudes de 2.421.315 víctimas del conflicto. Ana Lucía Moreno es desplazada del Bajo Baudó en Chocó y desde hace 2 años vive en Cali. En esta ciudad la sorprendió la pandemia de la COVID-19, junto con su esposo, quien está sin trabajo, y sus 2 hijas que se encuentran con discapacidad. Ana Lucía fue una de las 100 personas convocadas en esta ciudad para recibir apoyo por parte de la unidad con un paquete de alimentos. Una bendición para mí, porque en realidad falta esa bendición en la casa. Estamos entregando más de 100 kits de alimentación a familias que se encuentran en el Registro Único de Víctimas, población que es necesitada y que necesita nuestras ayudas. Personas mayores, personas con enfermedades y mujeres cabezas de hogar hacen parte de las 619 víctimas del conflicto que recibirán su indemnización económica en el departamento de Antioquia. 267 de ellas, residentes en Bello, fueron orientadas por funcionarios de la unidad y la alcaldía local sobre la oferta pública de varias instituciones para la adecuada inversión de estos dineros públicos en vivienda, educación superior, ahorro, proyectos productivos, pensiones y nuevas líneas de crédito de Finagro y Bancoldex. Sabemos que esto no puede restituir lo que nos pasó hace mucho tiempo, pero por lo menos es una ayuda para ayudarnos en este tiempo de pandemia. Esta es la historia de vida de Jairo Rosero, víctima de desplazamiento forzado, quien cuenta con orgullo cómo sacó adelante su proyecto productivo que le cambió la vida. Los recuerdos de un pasado violento llegan a la memoria de Jairo Rosero como ráfagas. Es oriundo de Puerto Guzmán, Putumayo. De allí tuvo que salir huyendo mientras se desempeñaba como concejal de ese municipio en el año 2002. Esas condiciones que llevaba de querer ayudar, ese optimismo del tema de las comunidades, pues prácticamente vi amenazada mi vida por el tema de la lucha contra la corrupción en ese momento. Por parte de la Unidad para las Víctimas recibieron hace 3 meses la indemnización económica. Con ese dinero iniciaron un emprendimiento familiar. Somos 4 miembros de la familia, recibieron alrededor de 5.900.000 y algo por cada persona, y decidimos en la familia colocar un negocio que nos permitiera generar algún tipo de ingreso, y es por ello que decidimos montar este tipo de mini mercado. Con la transformación de escenarios locales, el sujeto de reparación colectiva Antonia Santos en la ciudad de Cúcuta inició su proceso de implementación de la medida de rehabilitación en una de las zonas más afectadas por la violencia en la frontera con Venezuela. Este es el sector La Carolina del barrio Antonia Santos, ubicado en la comuna número 8 en el occidente de Cúcuta. Hoy sus calles son ejemplo de reconciliación, convivencia y construcción de paz en medio de la estrategia Entrelazando que ejecuta la Unidad para las Víctimas. La estrategia Entrelazando, y en esta situación, en este hecho de transformación de escenario local, nos ha servido en muchísimo. La recuperación de los espacios ha generado una reconstrucción del tejido social en este sector. La Unidad para las Víctimas, en el marco de la implementación de las medidas de rehabilitación y de la estrategia Entrelazando, el día de hoy hace la instalación de una valla en el sector de Las Carolinas. El estigma que años atrás rodeó a este barrio hoy es cuestión del pasado. El reconocimiento y visibilización del territorio se ha afianzado por su gente trabajadora y resiliente. Hasta que el informativo V Noticias. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.